¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Qué gusto de estar con ustedes nuevamente. Esta semana vamos a hablar bastante de un elemento importantísimo de la indumentaria de la mujer quichua, la fachalina. Veremos una hermosa danza afroesmeraldeña. ¿Están listos para empezar? Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. Las mujeres de Imantag, una parroquia del cantón Cotacachi en Imbabura, conservan la tradición de usar fachalinas de algodón hechas a mano. La fachalina es la prenda que usamos las mujeres de la sierra para cubrir nuestro cuerpo. Nos fuimos a Imantag porque allá aún podemos encontrar abuelos tejedores que nos muestran cómo se hace una fachalina. Veamos. Cotacachi, tierra mágica, llena de historias, tradición y cultura milenaria, de pueblos que aún mantienen sus saberes, prácticas y costumbres en sus comunidades. Nos encontramos en la comunidad de Ambigrande, situada en la parroquia Imantag del cantón Cotacachi. En esta comunidad vive Taita II Elías Farinán, un tejedor de fachalinas de algodón, misma que las mujeres imanteñas aún usan en su vestimenta tradicional. Kazarashpa shamushpa ña kaypi ña yacharirkani ña kaypi ña unayta kawsani. Kikinga masta watata charipangi. 75 no sé chashnam kan. Kikinguka imagutata trabajapangi. Kay awayta trabajani hasta linsuta, fachalinata. Ñuka kachunga sukta watamanta trabajashpa viñarkani. Kanja trabajonde y kay trabajonde. Kanjamaka allindapi trabajashpa purishpa. Shinashpa kayma shamushpa ñakutin shina awaykunapi asha awarkani. Shina kawsashkani unayta. Hasta que kunangama awani. Y pita yachachirka kaykunataka. Mana pipi yachachirka sinuki ñuka curiosumanta rikushpa katirkani. Imasha taytagukuna kaypi rikuwanakun chasha rikuymantallami yachajurkani. Kay fachalinakunata shinangapaqa imata ministerin. Puchika. Ari Puchika kaluki dueñokuna mandashkata. Dueñokuna mandan fachalina dueño awachidurkuna. Color churan azul, verde, puca, llana, morado, tukuyta churachin. Paykuna kashna yura puchikandi, color puchikakunandi apamun y kaypi sakin awachu. Kashna colorkunata, kashna ubillukunata. Shinata apamun porque kaypi ña shina fachalinakunata rashpa ña inrigan. Punda kashna puchata apamungapaqa imashata shinankaparin kashnakuna illakpika. Uray salinaskunamanta negrakukunama shamudur cambio algodón nishpa. Chayka mamakunami algodonda apashpa algodonda randishpa o sea no cambiashpa shina apamushpa. Mamakunami muruna nishpa nidurkarian. Muyukunata algodonmanta llukchishpa bien cardashpa o si no maquipi shina tishashpa shina tanto fachagutas rashpa urkata rashpa puchikashpa chay puchikatami awachidurkarka. Ima horasta hastawanga hintikuna mingangapaqa shamun. Paykuna ima hora puchikata charishka hora shamun maymantapas. Shuk mari shamun awachinkapa obrata na ñuka hatunkapak. Obra kashkata awani enrigani. Perihuela, Urcuquí, San Blas. Chaykunapi ñuka difunto tayta trabajado karka, por decir linsuta enrigado karka. Anita Taya vive en la comunidad de Ambigrande. Nos cuenta cuál es el significado que tiene esta prenda para ella. Imantag nos diferenciamos por nuestras fachalinas. Nuestra manera de vestir es muy diferente al resto de parroquias dentro del cantón de Cotacachi. Nos diferenciamos tanto como nos vestimos,
cómo hablamos, cómo nos expresamos, ¿verdad? Por ejemplo, la fachalina que es morada es para jóvenes, al igual que la verde, que es la que estoy utilizando, es para jóvenes. La roja la utilizan más las mayorcitas, las mamitas que son mayorcitas, pero que sean de 2 listas, porque ellas ya son casadas o ya están viudas. Nosotras utilizamos solo de una lista. Tienen cierto significado. Algunas de ellas significados como para enamoramientos, para velorios, para compromisos serios. Cuando están las mujeres solteras, por ejemplo, las fachalinas de una cinta, como les dicen los abuelitos, los taitas de acá, una cinta para la mujer soltera, 2 cintas para la mujer casada. Por ejemplo, 2 listas color azul marín, se lo chanagalan y se lo colocan de una manera, se cubren para entrar al cementerio. Así lo hacen las mamás. Los que son el difunto, en cambio también se lo chanagala, pero la fachalina que se le coloca en la carita se lo dobla en forma triangular, de esta manera, y se lo coloca sobre la cabeza del difunto y se le cubre la mayor parte del rostro, solo que parezca los ojitos, la nariz y los labios, y es colocado en el ataúd. En la comunidad de San Pedro, ubicada en las faldas de la Mama Cotacachi, habitan jóvenes y taitas que aún mantienen una cultura musical que viene de una tradición ancestral y de relación entre las comunidades cotacacheñas. Lenin Farinango, un chico de esta comunidad, nos habla sobre las historias que le contaron los taitas, de cómo ellos representan las líneas de la fachalina con la música del arpa. Estoy en proceso de aprendizaje del arpa. Estoy aprendiendo con un taita de la comunidad. Ya casi unos 4 años ya. Estoy en proceso de aprendizaje, investigando todo lo que es la música de las comunidades de aquí de Cotacachi. Bueno, en Mantag hemos tenido muchos conocimientos, conversando con los taitas, obtener información, todo eso, ¿no? Y más bien sobre las fachalinas que ahí construyen la fachalina, la relación con el arpa y las fachalinas de Imantag. Exactamente con la música, las líneas significa, por ejemplo, esta cuerda es una línea, ¿no es cierto? Y lo mismo, casi lo mismo es en las fachalinas, sus líneas que tienen un significado, las partituras que los taitas pueden interpretar en eso y en las líneas. Esos son los tejidos de las fachalinas, de acuerdo a la relación de la música del arpa. En Cotacachi, al igual que muchos otros pueblos, aún se mantiene la cultura milenaria, pero también se va perdiendo con el paso del tiempo. La elaboración de estas fachalinas, que para la gente adulta tiene un significado muy importante, se debe dar a conocer a los jóvenes, hacer que las valoren y para que sean los nuevos difusores de la cultura. Es un camino arduo, pero que unidos como pueblo se puede lograr. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Antes, hacerse de una prenda de vestir implicaba todo un proceso que iba desde conseguir las materias primas, prepararlas, seleccionar colores, tejer o acompañar el tejido. En fin, cada prenda tenía su historia. Por lo mismo, eran prendas muy queridas y valoradas por nuestras abuelitas porque se hicieron con paciencia y con sus propias manos. Ahora les presento a Diana Escanta. Ella participó en la producción del reportaje que les presentamos a continuación, los usos y significados de las fachalinas de Otavalo. Cuéntenos, Diana, cuéntenos su experiencia. Gracias, Amia. Buenas noches, amigos y amigas. Yo soy una mujer quichua, pero antes de participar en este reportaje no conocía los usos y significados de las fachalinas. Me doy cuenta ahora que existen maneras de expresar nuestra feminidad hacia el mundo y hacia nuestros seres queridos. Este es un aprendizaje nuevo y creo que es muy necesario que las mujeres conozcamos estos significados. Así que invito a las jóvenes quichuas a ver este video para que puedan saber cómo expresar apropiadamente sus sentimientos usando sus fachalinas. Veamos. Veamos.
El pueblo quichua Otavalo se encuentra a 110 kilómetros al norte de Quito, en el corazón de la provincia de Imbabura. Nuestra lengua materna es el quichua y la segunda lengua es el español. Nuestra vestimenta es uno de los elementos culturales que permite distinguirnos de los otros grupos sociales y culturales. Hoy, la vestimenta quichua Otavalo es un símbolo y parte del estatus social. Nuestra vestimenta refleja identidad y tiene diversas formas de usos y significados según la ocasión. Hoy vamos a conocer una de las prendas importantes de la indumentaria de la mujer quichua Otavalo, la fachalina. La fachalina es una tela rectangular que cubre la espalda desde los hombros hasta la cintura, sujeta por un nudo a la altura del pecho. El material puede ser de algodón o lana. Las mamás son las principales responsables de enseñarnos a vestirnos, ¿no? Y una de esas es la forma de utilizar la fachalina. Lo primero que te enseñan es la fachalina de cómo se puede poner de manera formal para alguna fiesta, que es para donde más te preparan. Y luego posteriormente esa misma forma de amarrarse, como estoy ahorita, sirve también para ir a la escuela. Entonces es la primera forma como te enseña. Luego ya hay otras formas que ya se van adoptando a medida que uno va creciendo y a medida que también va creando, ¿no? Y mirando entre los adolescentes, y hay distintas maneras de usar la fachalina. Bueno, realmente hasta donde recuerdo es cuando ya empiezo a ir a clases en el jardín. Ahí es cuando empieza a darme mi mami ya la primera fachalina. Era de color crema, que le decimos, o actualmente blanco, y era de material pues de lana o paño, que le decimos. Realmente sí han sucedido cambios bastante fuertes, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, pues empecé con las fachalinas hechas de lana, paño, posteriormente pues poliéster, casimir, y los colores más vistosos eran pues el negro, el blanco y el petróleo. El material básicamente en ese tiempo era de casimir o lana fina, como le llamábamos, ¿cierto? Más o menos en los 75 yo ya conocía lo que eran las telas que venían de España o de Colombia. Entonces venían en casimir, que eran de lana, y eran también las famosas piel de focas, que eran unas fachalinas súper elegantes con pieles muy pequeñitas que le llamaban piel de foca. En esos tiempos los que viajaban a Colombia y a España eran los que traían las telas, entonces vendían por metros, ¿no? O sea, normalmente casi no había los preparados, se compraba por metros y se preparaba en la casa. Luego ya se vendían preparadas, entonces de acuerdo habían de distintas tallas y todo. La variedad de fachalinas y sus usos son también diversos, como cuántas comunidades existen en la Sierra Norte del Ecuador. Las fachalinas no solo denotan elegancia, según cómo la mujer use su fachalina, como la anude y hasta el tamaño de su prenda revelan algo. La fachalina habla por ella. En generaciones pasadas, las fachalinas, por su importancia, fueron símbolos de compromiso y alianzas matrimoniales. He escuchado conversaciones de cómo era el proceso que se daba en la quitada de las fachalinas, ¿no? En la generación de los años 1935, más o menos por esas fechas, era que la quitada de la fachalina básicamente era como directamente pedir el matrimonio, y si la muchacha le caía bien en ese tiempo y creía que le gustaba por lo menos, o estaba de acuerdo con eso, no reclamaba y esperaba que los papás del novio vengan ya a hablar con los papás de la muchacha, y entraban a una conversación para ya ligar en matrimonio a los hijos, ¿no? Pero en caso de contrario, de que a la muchacha no le agradaba, hacía todo lo posible por ir a rescatar esa fachalina. En ese momento ella misma, o a su vez se valía de hermanos o parientes lejanos que no eran los papás, para ir a quitar la fachalina, y con eso mostraba a la muchacha que no estaba
de acuerdo en casarse con ese muchacho. Las circunstancias del mundo actual ha ido perdiendo muchos valores. Entonces, si antes a través de la quitada de la fachalina los matrimonios duraban más, era porque tenían, eran gente de palabra, habían principios básicos, habían valores que ellos respetaban y que duraban los matrimonios, pese a los problemas que había. Habían otro tipo de personas que apoyaban, ¿no es cierto? Es el caso de los padrinos. Eran padrinos escogidos por sus principios y por sus valores, no como ahora en la actualidad. Los padrinos normalmente se escoge por el dinero. Entonces, si en esa fecha funcionaba, pese a que no hubo una conversación, una negociación previa de la pareja, era porque habían valores y sabían que eso había que respetar. Entonces, yo creo que han ido cambiando básicamente los principios. Ahora veamos las diversas formas como la mujer quichua Otavalo luce su fachalina. Guarmilla. La fachalina así se usa cotidianamente. Es un uso elegante que indica formalidad en la mujer. Ixkay fachalina. Esta fachalina denota estatus social y formalidad. Significa también dualidad. Es de uso exclusivo junto a las orejeras y sombrero blanco grande para momentos especiales y festivos. Las usan las personas muy importantes. Xalangay. Esta permite mayor movilidad de las manos. Maquiwan. En días calurosos, la mujer prefiere sacarse la fachalina, pero conserva el nudo. Kushi. Muestra libertad, seguridad, alegría y una buena dosis de coquetería. Shungupi les da mayor libertad para jugar con ella, cerrar o abrir, realizando movimientos libres según la ocasión. Piyuri. Esta fachalina intenta reemplazar al rebozo. Es una práctica previa para el uso formal del rebozo. Indica autoprotección y cierto nivel de madurez. Pakay permite disimular el embarazo. Indiwan. Esta forma se usa para protegerse del sol. Chirikunuk. Con la fachalina así, las mujeres quichuas se protegen del frío, pero también del sol. Tamiawan. Se usa esta forma para protegerse del frío o de la lluvia. Además, cuando fallece algún familiar, de esta manera la mujer muestra su dolor y enfrenta este misterio de la vida. Kayak. Conocida como fachalina calladora. Las jóvenes usan para evitar que se arrugue la fachalina mientras ellas juegan baloncesto o bailan. Es una forma llamativa para conocer amigos. Wayunga. Esta forma permite elegancia y comodidad a la hora de bailar. Kishpi. Cuando una fachalina se desamarra o cae por accidente, ella la recoge de inmediato, se lleva a la cintura para disimular o se la pone al hombro de manera informal. Makipi. Esta forma expresa delicadeza y cuidado minucioso. Bimpi. Las jóvenes inquietas juegan con la fachalina imitando el vuelo de la mariposa. Achachay. En momentos de frío, esta forma ayuda a conservar el calor. Kungali. Se usa en el baile para facilitar el movimiento. Fuyo. Facilita conservar la fachalina en la danza. Esta forma imita el vuelo de las aves y el movimiento de las nubes. Yanapasha. Permite realizar trabajos o apoyar en las actividades cotidianas. Dentro de la dinámica cultural, las fachalinas han cambiado y mejorado con el tiempo. Hoy, a más de las fachalinas formales que ya conocemos, tenemos otras de varios colores y texturas modernas que se usan a diario.
fachalinas hechas con telas traídas de países industrializados por donde los mindalaes, comerciantes, viajeros, recorren orgullosos por el mundo, haciendo quedar muy en alto el nombre del Ecuador como embajadores culturales universales. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el Quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Luego de cumplir con sus obligaciones diarias, jóvenes de 13 y 16 años del Cantón San Lorenzo, ubicado en la provincia de Esmeraldas, realizan actividades recreativas en la Casa de la Juventud de esa ciudad, entre ellas la danza. Aquí una muestra de la dedicación de estos jóvenes talentosos.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Felicitamos la iniciativa que este grupo tiene haciendo uso de su tiempo libre para desarrollar actividades que enriquecen su cultura. Amigos, amigas, gracias por ser partícipes de este programa. Les deseamos un excelente inicio de semana. Buenas noches.